Bueno, vamos a tomar asiento. Esto sí funciona. Ah, esto sí funciona. Qué tan bueno. Vamos a hacernos aquí. A ver si hay luz. Bueno, ya estamos grabando. A todos los que nos acompañan vía virtual, bienvenidos. Estamos en la clase número 1 del T203, donde estudiaremos 3 materias. Vamos a estudiar lo que es la autoridad y la sumisión. Vamos a estudiar lo que es, ¿ahí me escuchan bien o está muy duro? Está bien. Vamos a estudiar lo que es la doctrina y la unción del Espíritu Santo, y vamos a estudiar también lo que es el libro de Proverbios. ¿Okay? Y para eso yo quiero pues hacer una introducción hoy. Hoy no vamos a leer exactamente. Voy a bajar un poquito a esto. Vamos a hacer una introducción, y yo les voy a pedir que para la próxima semana hayan leído las primeras 3 lecciones del material. Yo ahorita te cojo el correo y te envío el tema. Todos los demás tenemos el correo, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, para la próxima semana hay que leer las primeras 3 lecciones, ¿okay? De la autoridad y la sumisión, ¿ok? Y también, qué pena aquí, tienen que haber leído también los primeros 4 capítulos de Proverbios, ¿ok? O sea, del 1 al 4, ¿sí? Tienen una semana para leer. Si no lo leen, pueden venir igual a clase, pero van a estar un poco perdidos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la idea es que, buenas noches, porque la idea es que pues ustedes hayan leído para que aquí podamos hablar y discutir acerca de lo que leímos, y no tanto escucharme ustedes hablar a mí. Yo no hablo bueno, pero después de un rato me vuelvo aburrido, como todos los demás, ¿sí o no? Su conversación será interesante hasta cierto momento, y después de ahí se vuelve aburridora. Entonces, vamos a ver unos pasajes. ¿Quién trajeron Biblias? ¿Sí? Es una clase de estudio bíblico, tienen que traer Biblia, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién quiere leer? Necesito 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Entonces, Isa, Colosenses 1:18. Gómez, Mateo 28, versículo 18. Julie, Romanos 13, 1 y 2. Nivian, Mateo 7:29. Y Sergio, Hebreos 1:3. ¿Quién más alzó la mano? Lau, Hechos 1:8, pero ahorita me lo lee. Listo. Y Erika también alzó la mano. Proverbios 1, del 1 al 8 lo tiene listo ahorita para más tarde. ¿Okay? Entonces, vamos a leer estos primeros 5 versículos que delegué. Vamos a leerlos, vamos a escucharlos. O sea, escúchelos ahorita, y vamos a ver, y vamos a encontrar cuál es la correlación entre ellos. ¿Listo? Entonces, a ver, Isa. Cuando lean, por favor, lean en dirección al celular y lean duro, para que el que esté escuchando ya pueda. Colosenses 1:18. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. ¿Sí? ¿El que sigue? Mateo 28, versículo 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Bien, síganle. ¿Qué sigue? Romanos 13, 1, 2. Respeto por las autoridades. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Muy bien, Nivian. Mateo 7:29. Porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Muy bien. Y Hebreos 1:3, Checho. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Muy bien. ¿Qué encontramos en similar a todos esos versículos que leímos? La autoridad. Estamos hablando de autoridad. Pero ¿quién es el Señor? ¿Quién es el que tiene toda autoridad? Jesús. O sea que
aprender y hablar de autoridad sin hablar de Jesús es difícil, ¿cierto? Seríamos hablando acerca de lo que el hombre quiere y no de lo que Dios quiere, ¿okay? Porque el tema de la autoridad es un tema que es un gran tema en la palabra de Dios y que causa mucha polémica para muchos de nosotros, para no decir todos. Empezamos con el primer problema de la autoridad que nos enfrentamos nosotros todos, nos lo enfrentamos con nuestros padres, ¿cierto? Es la primera autoridad que tenemos nosotros representada en nuestras vidas: padres, abuelos, tíos, padres adoptivos, el que te haya criado. Y esa persona inmediatamente pues es una persona en la que buscas pelear, rebelarte, no estás de acuerdo siempre con lo que te dicen. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa que no nos deja aceptar la autoridad. Y siempre que usted y yo peleamos con la autoridad, ¿cierto?, partimos del hecho de la consecuencia del pecado en nuestras vidas, ¿okay? Y Jesús nos enseña una gran lección acerca de la autoridad cuando está en el Getsemaní y le dice al Padre: Señor, si es posible, pasa en esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Yo quiero que por un momento paremos y pensemos: si en este momento tú tuvieras que destruir todos tus planes y preguntarle al Señor cuál es la voluntad para tu vida y que tú quieres que sea la voluntad de Él sobre la tuya, ¿estarías dispuesto a que Dios destruya todo lo que tienes planeado en este momento? ¿Estarías dispuesto a entregar todo lo que Dios te o crees que tienes y que Dios te dice: yo necesito que usted me entregue eso a mí? Pero así que el Señor esté dispuesto a decirle: bueno, me entrega entonces todo. Y empecemos por la salud. Entrégueme su salud. Pero ¿cómo así? Entrégueme su paz. Entrégueme su tranquilidad. Entrégueme las cosas que a usted le producen confianza. ¿Cómo me pone uno ahí? No, Señor, espera un tico. ¿Cómo así? Exacto, pero ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Pero por qué, Señor? ¿Pero por qué? Dígame por qué. Claro, empieza uno a cuestionar, a no confiar, se revela. Y cuando hablamos de la autoridad, ahí es donde más a uno le florecen los conflictos de la personalidad. ¿Por qué? Porque es que pues, y entonces uno como líder es el que más lleva el bulto, porque uno representa la autoridad del Señor en la iglesia, ¿cierto? Uno se vuelve un padre espiritual para la iglesia, y en el caso de mi esposa una madre espiritual, y dice uno una cosa con la que ustedes no están de acuerdo y el problema es con uno, no es con Dios, sino que es con uno. Y ustedes dicen: no, pues yo no tengo ningún problema con Dios, tengo un problema con usted. Y ahí decía ahí que el que resiste la autoridad delegada no resiste al hombre, sino que resiste directamente ¿a quién? Porque Dios fue el que puso esa autoridad, ¿sí o no? Y yo no vengo aquí a defenderme, porque justamente eso, el que tiene autoridad no tiene que defenderse. Solamente vengo a expresarles los casos que son reales para nosotros. Y yo hablo mucho de mi realidad, de lo que me pasaba a mí, el conflicto mío con la autoridad, ¿ok? Muchas veces me acuerdo que para mí era más fácil que mi líder Emilia me dijera a mí las cosas que el líder Tony. Y una vez me acuerdo que yo le dije: ¿usted por qué a mí siempre me confronta? Me dice: porque es que usted de mí la recibe, de Tony no. Y yo pensé en ese comentario. Yo, pero ¿por qué me pongo yo así? Claro, yo no me había criado con mi padre, entonces yo tenía una ausencia de autoridad paterna o masculina, pero sí me había criado con una mamá que pues me había enseñado muchas cosas. Entonces yo respetaba mucho cuando una mujer autoridad me hablaba. Era muy fácil para mí acatar eso. Pero cuando un hombre autoridad me hablaba, yo me rebelaba, porque era como estar rebelándome contra la autoridad de mi papá biológico. Pero eso me llevó a mí a decir: bueno, pero eso no está bien. Yo no puedo ser toda la vida, o sea, toda la vida no me va a corregir a mí la líder Emilia porque Tony no me lo puede decir algo, porque entonces yo me puedo poner mal. ¿Me explico? Y le tuvo que decir al Señor: Señor, hay un problema en mí. Es algo que yo no he sanado y que no he aprendido y no he restaurado, porque no te he visto a ti como lo que eres, una autoridad en mi vida. Y no he aceptado la autoridad que tú has puesto en mí y en las personas que me presiden a mí en la fe. ¿Ok? Entonces, Dios sostiene, la palabra del Señor dice que Él sostiene el universo por su palabra. ¿Ok? Yo voy a explicar esto con la ley de la gravedad. ¿Ustedes saben cuál es la ley de la gravedad? Sí. Hay 3 principios, ¿no? ¿Sí saben cuáles son los 3 principios de la ley de la gravedad?
¿O hay 3 leyes? Newton propone 3 aspectos de la ley de la gravedad. Son 3 leyes de Newton y una que describe la gravedad. Las 3 son de la gravedad, hay 3 de gravedad. Hay de inercia, ¿Sí? esa, pero no es relacionada directamente con gravedad, son leyes de Está acción y reacción. Ok. Bueno, no, pero sí. A ver, pues estamos acá aprendiendo, tranquilos. No, está acción y reacción, que si usted le aplica una fuerza a otra entidad, Se la hay traspasa. equilibrio. No, hay equilibrio. Ok. ¿Cierto? Entonces, la misma fuerza que usted ejerce es la misma fuerza que usted recibe. Ok, Y la que es la fuerza es igual a la masa por la aceleración, Ok. esa es la que describe la gravedad. ok. La fuerza de gravedad. ¿Y cuál es la otra? No me acuerdo. Bueno, ahí les queda de tarea. La primera, la de inercia. Ok. Cuando tú tienes un problema como de aceleración, pero si hay algo que lo retrae. ¿Y también. cuál es el que si usted le pega algo de esa velocidad se la pega a otra? Me acuerdo una vez haciendo un ejercicio con una pelota de bola, de bolos. No, pero eso no es cantidad de movimiento. Bueno, entonces, es una ley que Newton descubrió, ¿cierto? Ahí que como dice, no descubrió el agua tibia, pero bueno. Pero esa ley, ¿quién la puso en efecto? Dios. Y lo que usted y yo no entendemos es que Dios no está malavariando con el universo para que el universo funcione. Él da una orden y la orden ¿qué? Se cumple. ¿Cuál es la velocidad de la gravedad? 9.8 por metros por segundo, ¿no? Metros sobre segundo cuadrados, algo así. Exactamente. ¿Qué significa eso? Que Dios dio esa orden y como Él es autoridad y como su palabra sostiene todo lo que se dice, ¿ok? Esa ley queda establecida para siempre. Alguien puede derribar esa ley, refutarla. Nadie puede irse en contra de esa ley porque esa ley ya está establecida. Hablemos de otras cosas que el Señor hizo también con su palabra. Empecemos a hablar de la creación. ¿Qué pasó en el principio? ¿Qué dice la Biblia? En el principio, eso. ¿Y Dios creó qué? Y después empezó a crear qué? Los cielos y las tierras, separó las aguas, en fin. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Él lo hizo o lo dijo? Le dice, hágase la luz. Y fue la luz hecha, ¿cierto? Y llamó el día, día, y la noche, noche. ¿Ok? O sea, ¿qué vemos? Que Dios crea las cosas y ordena toda mi vida por su palabra. A mí me gusta mucho cuando Carol ora por sanidad, porque ella dice, Señor, envía una palabra, porque si tú lo dices, es suficiente. O sea, que nosotros oramos para que el Señor se escuche, se acuerde de nosotros, tenga misericordia de nosotros, no que se olvida, ¿cierto? Sino para que envíe una palabra de sanidad, para que intervenga por nosotros. Pero estamos orando para que el Señor ordene, porque el que tiene autoridad, ordena. Y eso pasa, por otro ejemplo, cuando se muere, digamos, un patriarca o alguien que tiene, digamos, muchas posesiones y tiene una familia muy grande, y va y habla con el que había dejado todo hablado, y esa persona dice, bueno, esta persona antes de morir se dejó todo esto ¿qué? Dicho, establecido, y a cada uno le corresponde tanto porque eso fue lo que él dijo. Esa persona tiene tanta autoridad que aún muerto, ¿cierto? Lo que él había dicho se cumplió, ¿ok? Y eso es un caso humano. Tenemos que entender que Dios sostiene todo por medio de la palabra. Y es ahí cuando nosotros entonces empezamos a comprender que para uno entender más el concepto de la autoridad, tiene que tener conocimiento de la palabra, porque ya está escrito lo que el Señor tiene para ti, pero también entender que cuando Dios ha dicho algo sobre tu vida, Él lo cumple. ¿Qué nos cuesta muchas veces no nos creer? Más que todo cuando el Señor nos va poniendo en posiciones en las cuales no sabemos por qué estamos ahí, pero que el Señor dice, yo te he puesto ahí porque tengo algo un plan para tu vida en esa posición. Entonces uno dice, pero Señor, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Sí o no? Y yo les compartía un poco de eso el sábado. Yo les decía, Señor ha declarado sobre mi vida que yo soy pastor. Eso me lo dijo Él a mí, porque yo sirvo al Señor porque Él me dijo. Ahora, ¿yo me puedo mover de esta posición? La verdad no. No es que no tenga libertad para hacerlo, ciertamente lo tengo. Pero cada vez que yo voy conociendo más del Señor, me quiero sujetar más a la autoridad de Él sobre mi vida.
Y cada vez quiero decirle al Señor, Señor, que sea más de tu voluntad y menos de mi voluntad. Que se haga lo que tú quieres y no lo que yo quiero. ¿Vamos hasta ahí bien? ¿Preguntas? Yo solamente estoy dando como un abrebocas porque, digamos, una introducción lo que es, porque la idea es que en estas próximas 10 semanas pues podamos profundizar más aún en esto. ¿Ok? Segundo, el propósito de este curso es aprender más acerca de cómo se da el tema de la autoridad en el mundo y en la iglesia. ¿Ok? Porque es donde también nosotros nos cuestionamos mucho. O sea, nosotros muchas veces juzgamos las autoridades injustas y no queremos sujetarnos a las autoridades que no creemos que están cumpliendo un rol que justo o legal o están haciendo las cosas bien, ¿cierto? Hay ciertos presidentes de ciertos países que no toleramos, ¿sí o no? Y que usted, incluso hoy en día hay ciertos países que no reconocen la presidencia de ciertos presidentes en ciertos países, ¿sí o no? Pero ¿cómo hace uno para sujetarse? ¿Cómo hace uno para, y cómo hace uno, y cómo identifica uno cuándo obedezco a Dios y cuándo obedezco a los hombres? Para otro ejemplo, en el Hechos de los Apóstoles aparece un relato donde los apóstoles son cuestionados porque a ellos se les había prohibido hablar de Jesús. Y dice Pedro y Juan ante los sumos sacerdotes que es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si yo saco ese relato fuera del contexto y no entiendo qué es lo que estaba pasando en ese momento, yo me pongo en una posición donde yo considero que si a mí lo que alguien en la autoridad me ha dicho y yo no estoy de acuerdo, yo le digo es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces se vuelve relativo el concepto de la autoridad. Y usted se sujeta cuando a usted le conviene y cuando no le conviene usted dice es primero necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no cuestiona su relación espiritual, pero sí cuestiona su relación interpersonal con los demás. Entonces, ¿dónde queda 1 de Juan 4 cuando dice el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso? Porque ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ve y a su hermano que lo ve aborrecerlo? Y hay autoridad en la palabra del Señor para confrontar y para derribar todo argumento que se levanta en contra de Dios que no glorifica al Señor. ¿Sí? Y vamos a hablar también, pues, por qué en las iglesias hay autoridad delegadas. ¿Sí o no? ¿Y qué significa eso? La autoridad, le hago una pregunta, ¿quién da la autoridad? Cuando yo oro por una persona, digamos, le digo, Sergio es el líder de la alabanza, ¿quién le dio la autoridad a Sergio ahí? ¿Dios o yo? Yo, ahí se dice que yo. ¿Qué más? A ver. Ok, a ver. ¿Quién le da la autoridad a él? ¿Y si yo le digo que usted es líder? ¿Y si le digo a usted que usted es líder? ¿Quién le da autoridad a uno? Dios. Porque a mí me pueden nombrar y me pueden desnombrar, ojo. El hombre se puede equivocar nombrándome y se puede equivocar desnombrándome. Pero ¿quién es el que me da autoridad? Vamos a ver en la Biblia varios casos, un caso muy similar, muy conocido, el caso de David y Saúl. Estaba el rey Saúl que había sido ungido para ser rey. Él la embarra y Dios dice ya no más será ungido, pero seguía siendo rey. Y ahora pone la unción sobre el rey David. Y dice, tú serás rey sobre Israel. Pero ¿qué hace el rey David? Recibió la autoridad de Dios. Pero Saúl, que era la autoridad delegada, no lo había puesto como rey, lo quería matar. Y vemos que el rey David no le dijo a Saúl, es que yo soy rey. Sino que el rey David se sujetó a la autoridad de Saúl. Pero ¿quién le dio la autoridad a David? Dios. No se la había dado ¿quién? Saúl. Y ahí empezamos a dar cuenta que la autoridad no es necesariamente figurar como un liderazgo en una iglesia. Porque dice la Biblia que Jesucristo enseñaba como quien tiene que. ¿Sí leyeron el versículo ahorita? ¿Sí se acuerdan?
Y cuando uno enseña como quien tiene autoridad, no lo hace porque está en una posición de liderazgo, lo hace porque uno está lleno del Espíritu Santo. Ya es cuando uno dice, esta persona no es líder, pero ¿qué autoridad tiene para hablar? ¿Y qué necesita usted? ¿Una persona que sea líder o que tenga autoridad para hablar? Muchas veces nos dejamos vislumbrar. ¿Qué? Vislumbrar por el liderazgo y no por la autoridad que tiene la persona para hablar. ¿Ok? Estamos presentando conceptos. No todo lo tenemos que entender ahorita. Para eso vamos a estar estudiando. ¿Sí o no? También, el que tiene la autoridad, yo estoy dando unas frases aquí, quiero que pues, para ponernos a pensar acerca de este tema, pero la idea es que también ahorita vamos formulando sus preguntas también y sus dudas, ¿cierto? Oiga bien, el que tiene autoridad la tiene para servir a otros y no para empoderarse de ellos. Porque justamente cuando Jesucristo vino al mundo, los judíos lo que más le refutaron a Jesús fue que él no era el rey de los judíos. Incluso cuando me olvidé decir Caifás o Poncio le dice, ¿y tú eres el rey de los judíos? Y Jesús, ¿qué le dice? Tú lo has dicho. O sea, él nunca se proclamó como un rey ni vino a reinar de esa manera. Él vino a enseñarnos el servicio como donde radica la verdadera autoridad, en servir a otros. ¿Sí o no? Y muchos piensan que tener autoridad es para empoderarse de otras personas. Porque en el mundo que vivimos, en el mundo secular, donde trabajamos y donde estamos, nos enseñan que uno tiene que progresar y que uno tiene que estudiar cosas para uno, o trabajar para uno ser ¿qué? Alguien. Y ese alguien es ser jefe, y ese ser jefe es tener gente que usted pueda ¿qué? Mandar. Y a veces vemos cómo trabajan nuestros jefes y qué decimos. Ojalá yo tuviera esa posición para delegar y no hacer nada. Y muchos quieren la posición de manager. Y cuando están de manager quieren tener el trabajo normal. ¿Por qué? Porque ciertamente pensamos que ser manager es muy bueno, puede ser que nos paguen mejor, puede ser que tengamos gente a cargo, pero se nos olvida la responsabilidad tan grande que es responder por todo un equipo. Claro. Y yo sé que de esa posición es muy fácil juzgar a los que estamos de esta posición, porque yo he estado en esa posición. Pero yo siempre les desafío. Si usted considera que hay cosas que puede hacer mejor, hágalas. Pero entienda que esa autoridad no es puesta por usted mismo, sino que tiene que dársela al Señor para hacerla. Y que su corazón tiene que estar en servir a otros, no en empoderarse de otros. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, oiga esto, el que está en autoridad solo seguirá en autoridad si se sujeta a la autoridad. Porque cada pastor sigue siendo ¿qué? Discípulo. ¿Sí o no? Y muchas veces nosotros queremos ser autoridad porque estamos en autoridad, pero no nos sujetamos a la autoridad. Entonces puede ser que usted en su trabajo tenga un puesto de supervisor, o sea, usted es autoridad en su trabajo o en la iglesia, pero nos cuesta ¿qué? Sujetarnos. Y sujetarse y ser sumiso son dos cosas muy diferentes, que también vamos a aprender. Porque el sujetarse va a la actitud, la sumisión es una acción. Y yo me puedo someter, mas no estar sujeto. ¿Sí? Vamos a aprender de eso. Hasta ahí bien. Vamos a hablar de la autoridad en el cuerpo y la sumisión de los unos a los otros, que es ahí la que muchas veces nos cuesta, cuando una persona es autoridad y otra persona está encargada de otra cosa porque es autoridad en eso, y no nos sujetamos los unos a los otros, sino que queremos imponer porque consideramos que nuestra autoridad es mayor que la otra persona. ¿Sí? Por darte un ejemplo, yo soy el pastor de la iglesia, pero en el momento en que alguien está dirigiendo la alabanza y la adoración, ¿cierto? Esa persona está liderando al cuerpo. Yo soy
parte del cuerpo, yo no soy exento del cuerpo, yo soy parte del cuerpo, ¿ok? Y en el momento que una persona está dirigiendo un tiempo de oración, de alabanza de oración, yo me tengo que sujetar a esa persona como si esa persona fuera ¿qué? Mi líder. Lo mismo pasa cuando yo me siento a escucharlos a ustedes predicar. En ese momento yo soy siendo ministrados, edificados por ustedes. Porque eso se llama ¿qué? Sujeción. No es que yo diga, como yo soy el pastor de Laura, el día que Laura predique, pues yo no la tengo que escuchar a ella, porque ella no tiene nada que enseñarme. ¿Me explico? Y muchas veces pasa que tenemos ese pensamiento, ¿sí? Una de las críticas que se hacen siempre en los congresos mundiales es que, y he visto muchas veces al líder Bernardo hacerlo, es que los misioneros se quedan afuera hablando del salón y todos los demás están adentro del salón y los misioneros quedan afuera. Y les mete una vaciada, nos ha metido una vaciada más de una vez. Y dije, bueno, es que es para adentro. Es que usted también necesita ser ministrado, no importa quién esté hablando, para adentro. ¿Sí? Porque nosotros como autoridad tenemos que aprender a ¿qué? A sujetarnos a la autoridad del cuerpo de Cristo. Y sufrimos mucho por eso. ¿Sabe por qué la autoridad sufre? Porque somos acomplejados. Y no hemos sanado tampoco esos complejos de nuestra alma. Vamos bien hasta ahí. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de la bendición de sujetarse en este curso. Y esta es más importante, pues es muy importante como todas, pero eso es lo que quiero terminar con el tema de la autoridad. Discernir si la autoridad es de Dios y qué hacer en caso de que discernimos que no lo es. Porque esa es la realidad que muchas veces nos vamos a encontrar. Porque Jesús dice, muchos vendrán en mi nombre, pero ¿yo qué? Yo no los envié. ¿Y cuántos llegarán a hablar y decir yo vengo en el nombre del Señor? Y el Señor le dice no. Incluso Jesús dice en Apocalipsis, has hallado a aquellos que dicen ser apóstoles y los has hallado ¿qué? Mentirosos. O sea que esto pasa. Y muchas veces porque alguien se dice ser llamado líder o pastor o autoridad, no necesariamente hay que obedecerlo todo. Hay que aprender a tomar lo bueno y desechar ¿qué? Lo malo. Hay que aprender a discernir si verdaderamente el espíritu de esa persona es de Dios. Como muchas veces ha pasado que alguien viene a hablar en autoridad y uno le incomoda el corazón, pero no porque uno no le cuesta lo que le están diciendo, sino porque uno dice esto no es de Dios. Esto lo que nos están diciendo no es del Señor. Y hay que saber cómo discernir y hay que saber qué hacer en el caso que discernimos que eso no es del Señor. ¿Alguien tiene alguna idea qué podríamos hacer si discernimos si la autoridad que dice ser de Dios no es de Dios? ¿Qué podríamos hacer en ese momento? Confrontarlo con la palabra de Dios, si no es nada bíblico. Confrontar con la palabra del Señor, muy bien. ¿Qué más? Pedirle al Espíritu Santo. Le ayuda a discernir porque el Espíritu Santo es el que te da discernir. Claro. El don de discernimiento. Claro. ¿Qué más podríamos hacer? A ver. ¿Alguien nos tiene la más remota idea que hacer? Pues si no tiene la idea, para eso está acá. Porque a veces uno piensa que y aquí es es que por eso es que el de la autoridad es tan importante que lo estudiemos, porque muchas veces va a pasar que nos vamos a sentir culpables. Porque puede ser que una autoridad nos obligue a hacer algo o nos lleve a hacer algo que no estamos en paz, porque no es del Señor. Y tenemos que estar muy seguros de saber cómo discernir eso. ¿Ok? Créame que para uno en autoridad, que un discípulo lo corrija a uno, lo exhorte a uno, es de gran bendición. ¿Sí? Y si yo me equivoco y si el Señor le pone en su corazón alarme, háblenme. ¿Sí? Pero no se quede callado ni piensa, es que Sebastián, no, qué pena, pero es que nosotros somos hombres, somos de qué? De equivocar, como usted se ha equivocado también. No crean que nosotros somos supermanes ni superhéroes, no lo somos. Somos personas comunes y corrientes, que sí le entregamos nuestra vida al Señor y tratamos de ser guiados por el Espíritu Santo, pero que muchas veces vamos a cometer ¿qué? Errores. ¿Sí? Y a veces tenemos que aprender a discernir cuando eso no es del Señor. Eso pasa mucho también en los matrimonios. Las mujeres a veces se crían con el concepto, se forman con el concepto de que la cabeza en el hogar es el hombre,
¿cierto? Y a veces el hombre usted ve que está tomando decisiones equivocadas para su familia, no, pero es que él es la autoridad, el Señor lo respalda. No, qué pena, usted es la ayuda idónea. Si usted ha identificado algo en su pareja, háblele, dígale, ¿sí? Pero también hay que saber cómo decir las cosas, porque es que muchas veces lo que hacemos es que echamos o cantaleta, o atacamos, o criticamos, y esa no es la manera. Por eso hay que aprender a qué hacer en esos casos. Cuando la autoridad no es de Dios, se está equivocando, ¿qué hacemos? ¿Okay? Porque ciertamente una iglesia fuerte, se fortalece a la medida que entiende la autoridad de Cristo y que la acepta. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es la doctrina de la unción del Espíritu Santo. ¿Quién tiene Hechos 1:8? Aquí. Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Muy bien, entonces vea pues, todos los cristianos tenemos en el fondo del corazón un deseo ferviente de vivir a la altura, aún en medio de las circunstancias difíciles, ¿cierto? Pero muchos no sabemos cómo hacerlo, desconocemos lo que el Espíritu Santo es y que Él constituye el canal que nos conecta a esa vida maravillosa, a esa vida abundante, ¿okay? Esa vida ya nos pertenece. Usted y yo somos dueños de una vida abundante. El Espíritu Santo nos habilita, nos enseña, nos muestra cómo vivirlas, ¿ok? Y muchos, por no conocer al Espíritu Santo, terminan conformándose con mucho menos de lo que Dios tiene preparado para sus vidas, ¿ok? Yo siempre pienso en los momentos cuando yo me arrodillé a servir al Señor. ¿Usted cree que cuando yo me arrodillé a servir al Señor era yo solo arrodillado? ¿O cuántos creen que también habían ahí? Gracias, no me des esa palabra. ¿Cuántos creen que se arrodillan con uno en un congreso, una reunión? ¿Cuántos creen? Muchos. Y hoy por hoy los veo y no todos que se arrodillan con uno están sirviendo al Señor. Y a mí me da mucha tristeza. Porque digo, esa persona se arrodilló porque le escuchó la voz del Señor. Pero en escuchar la voz del Señor y en seguir sujeto al Señor, descuidó lo que era más importante, el Espíritu Santo, la unción que Él le estaba dando. Y por lo tanto no siguió en el plan que Dios tenía para su vida. ¿Esa persona es amada por el Señor? Sí. ¿Es bendecida por el Señor? Sí. Pero no disfruta la vida que el plan que Dios tenía, el plan perfecto que Dios tenía para su vida. ¿Ok? Dios nos ha ungido y esa unción es la única que hace que nuestra vida tenga un perfil sobrenatural, que seamos linajudos en todo lo que pensamos, hablemos y hagamos. Esa unción es la que marca la abismal diferencia entre el cristiano que pasa por la vida con más pena que gloria, ¿sí? Y que deja huellas de trascendencia eterna, el que con todo lo que hace pregona el año agradable del Señor. Una persona que vive la unción del Espíritu Santo todo el tiempo está anunciando lo que Dios está haciendo, hace y hará. Pero cuando una persona no está lleno de la unción del Espíritu Santo, le cuesta hablar de Dios y nunca encuentra oportunidades para hablar del Señor y siempre las está esperando. Y yo escucho, no, es que yo estoy que le hablo a tal persona, a mi familia. Más que todo pasa mucho con los familiares, con los papás, con los hermanos, con los tíos, ¿cierto? Dice uno, yo le quiero hablar, yo le pregunto, y bueno, y ahorita que estuvieron Sergio y Erika, le dije yo, cuando van a Colombia, honren a sus padres, hablen de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Lo mismo le digo a Laura, que ahorita que va para Colombia a visitar a la mamá, hable lo que el Señor ha hecho en su vida, ¿sí o no? Lo mismo le decía yo cuando estuvo Andrés, el hermano de Andrés aquí, y la hermana de Andrés, ¿cierto? Bueno, con la hermana de Andrés nos pudimos reunir, él llevó a la mamá, el hermano lo llevó también a la iglesia, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué hablamos nosotros con nuestros familiares? ¿Y por qué nos cuesta acercarlos al Señor? Si lo que le estamos diciendo es lo mejor. Y si viene de usted, que es una fuente confiable, prácticamente le dirían que se dice a usted que sí. ¿Sí o no? Es que lo que usted le está ofreciendo a su familiar es algo que bueno, y bueno en gran manera. ¿Y por qué le cuesta hablarle a su familia de Dios?
no hay unción. Y usted mira a mí, no, o sea, es que no me la ponga tan, la verdad. Porque a todo el mundo le hablas, pero te falta unción para hablar a tu familia. Y eso solamente se consigue ¿dónde? En la presencia del Señor. Vamos a hablar de eso, vamos a aprender de eso, ¿ok? El activar y ejercitar la unción marca la gran diferencia entre la vida antigua y la nueva vida, entre disfrutar de la naturaleza divina y dejar atrás la naturaleza pecaminosa, ¿ok? Porque muchos tenemos una nueva vida, pero no la estamos viviendo. La unción habilita la nueva vida. Y muchos no, todos los que creemos en Jesús tenemos la naturaleza ¿qué? Divina, ¿cierto? Ya hemos dejado atrás la naturaleza pecaminosa, pero ciertamente seguimos pensando que el pecado nos gobierna. Y el Espíritu Santo te llega a decir, no, el pecado ya no reina en ti. ¿Cierto? ¿Se acuerda Pablo en Romanos 7? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después dice, pero gracias a Dios al Señor Jesús, ¿cierto? Que me ha hecho libre de eso. ¿Ok? Entonces yo quiero que ustedes se hagan preguntas y ojalá las puedan escribir en sus cuadernos acerca de estos dos temas. ¿Cuál pueden llegar a ser sus mayores dudas e incógnitas? ¿Ok? Acerca de estos temas, para que al final del curso pues usted vea cómo esas preguntas se pueden resolver. Si no se han resuelto al final del curso, entonces yo la embarré. O no tuve el tiempo para preguntarme, y yo le recomiendo que me pregunte. ¿Ok? Pero igual usted a la medida que va leyendo se va dando cuenta, bueno, esto lo vamos a tratar, tengo una incógnita esto, pero lo pregunto. Antes de continuar con un video que vamos a ver, ¿a alguien le gustaría hacerme alguna pregunta de las dos cosas que acabamos de hablar, de los dos temas que vamos a estudiar en el T203? Piensen bien, aprovechen el tiempo. Las preguntas son muy bienvenidas. Sí, por ejemplo, cuando tu autoridad en el caso laboral, tú ves que tu jefe te pide hacer cosas, en mi caso, por ejemplo, mi jefe me pedía hacer cosas que involucraban la vida de mis pacientes. Ajá. O sea, esa autoridad definitivamente yo no la seguía, pero no me permite. No, yo no puedo hacer, una autoridad a mí no me puede obligar a irme en contra de mis principios. Pero no es que no tengo que dejar de sujetarme tampoco, Sí, o sea, todas las cosas. ni de respetar, ¿cierto? Ni de hablar. Pero ¿cuántas veces alguien que está en autoridad te dice algo y a ti no te parece porque va en contra de lo que, pues, no sé, crees firmemente? Y en vez de, o sea, usted respeta, usted se queda callado, pero no habla. Como yo digo, cuando yo digo a ustedes, en el trabajo, dígales que usted va a ir a la iglesia los sábados y no le quiten el sábado. Ni su jefe le dice a usted, no, es que usted no puede ir el sábado y necesito que usted trabaje acá. A ver, ¿qué hacemos en ese caso? El jefe está violando un principio suyo, un derecho suyo, una prioridad para su vida, algo que es importante. Claro. ¿Y entonces qué va a hacer usted ahí? No, hay que tener fe, saber que Dios te va a restaurar si no es en ese trabajo. Si se pone así, no, listo. ¿Y cuántas veces nosotros nos dicen algo y no hablamos? Muchas veces. ¿Sí o no? Entonces ahí, claro. Y el Señor le dice, pero es que usted tiene que hablar. Usted tiene que hablar porque es que es algo que va en contra de esos principios y de pronto la persona que lo está haciendo no lo sabe. Pero hable. ¿Sí? Y si usted tiene que tomar una determinación basada en esa experiencia, pues usted ya sabrá qué hacer. Porque la autoridad que usted está aceptando es la de Jesús en su vida, no la de este jefe. Pero ¿cuántas veces preferimos hacer lo que el jefe nos diga que hagamos? ¿Sí? Yo he conocido personas, dígame bien, he conocido personas que los papás los han alejado del Señor. Son autoridad. Les engañan la cabeza. ¿Pero por qué no hablan? ¿Sí? Vea, el único que le está impidiendo de hacer las cosas espirituales y buscar al Señor y glorificar al Señor es usted mismo. Es usted mismo. No se pongan más excusas.
El único que le cuesta obedecer lo que el Señor le pide es usted mismo. Y por eso yo empezaba esta clase preguntándole: ¿usted está dispuesto a decirle al Señor que se haga tu voluntad sobre la mía? Difícil, ¿no? Como hace una semana hablaba con una persona acerca del diezmo, me estaba contando que tenía unos problemas financieros impresionantes. Y le digo: bueno, y te hago una pregunta, ¿tú estás diezmando? No. Y me dice: pero no lo hago porque es que no me alcanza. Y no has aceptado la autoridad financiera de Dios en tu vida. Y yo no te lo digo porque necesites tu diezmo, sino porque si no te lo enseño nunca vas a salir de esa situación que estás tan difícil. Y es que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué cuestionamos y por qué le ponemos a Dios en segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto lugar? Estaba compartiendo una cita con todos los hombres, estaba compartiendo en las pastorales, hablando acerca de amar a Dios, ¿sí o no? Que ese es nuestro primer mandamiento, el gran mandamiento. Y yo les decía a los hombres en las pastorales que he tenido con ellos en estas últimas 2-3 semanas, que yo todos los días me levanto con la decisión de amar a mi esposa. Hay unos días que me cuesta más que otros. Hay unos días donde la tentación puede ser más real que en otros, ¿no? Una persona le llama la atención, y si uno no aprende a no seguir dándole vía libre a eso, ¿qué va a pasar? Ahí donde empiezan las infidelidades, los pecados, en fin, se aburren las parejas y dicen lo que dicen las parejas que se divorcian: ya el amor no es igual, ya dejamos de ser como éramos antes. Y la persona pues comete o una infidelidad o decide terminar para luego estar con otra persona. Independientemente, esa persona no le cumplió a su palabra a esa pareja y dejó a su pareja ¿qué? Tirada. Yo he visto que el primer mandamiento de amar al Señor sobre todas las cosas y con todo lo que yo tengo, con todo lo que yo soy, es un compromiso que usted y yo tenemos que tomar todos los días, de levantarnos y decirle al Señor: Señor, hoy te voy a amar con todo. Hoy voy a serte fiel. Hoy no voy a mirar a otros dioses. Hoy no voy a mirar a Dios Mamón, el dinero, ¿no? Hoy no voy a mirar al mundo. Hoy no voy a mirar a los deseos de la carne. Hoy no voy a mirar al pecado, ¿sí? Hoy no voy a mirar a mis familiares. Hoy no voy a mirar a mis trabajos. Hoy no voy a mirar a mis amigos. Hoy te voy a mirar es a ti. Entonces, cuando no entendemos esto, ¿qué empezamos a decir? No, ya se rayó, se puso fanático. Pero es que el Señor, cuando yo lo amo a Él primeramente, Dios me dice a mí: ahora tú tienes que amar al prójimo. Ahora sí, mira qué, a tus hermanos, a tus amigos, a tu trabajo, ahora sí mira todo lo demás. Pero me tengo que levantar primero diciéndole: Señor, te voy a mirar a ti primeramente. ¿Me explico? Y eso es lo que más nos cuesta, porque amamos más todo lo demás y luego nos acordamos que tenemos que amar al Señor, pero ya estamos tan cargados de lo que hemos vivido con los demás que nuestra relación con el Señor es casi: Señor, ay, quítame esta rabia que tengo, quítame este enojo que tengo, ayúdame con esta persona. Como muchas veces yo le decía al Señor: Señor, ayúdame en esto del ministerio. Y el Señor me decía: pero a ver, ¿qué pasó? Si me hubieras mirado a mí primeramente, yo te hubiera dado todo lo suficiente para que eso no te cargara. Pero miraste primero a tu ministerio y no me miraste a mí. Es como cuando, como a veces me levanto tarde, porque no lo puedo levantar temprano, y me llama un discípulo. Y yo muchas veces contestaba y empezaba a atender al discípulo. Y yo me di cuenta: ¿a quién estoy amando primero aquí? Porque no tuve mi tiempo con Dios. ¿Y qué le voy a dar a esta persona? No, queda cargado. Yo ya quedaba cargado. Y empezaba el día corriendo de para atrás. ¿Por qué no primero empecé con Dios? ¿Sí? Entonces vamos a ver que si nosotros no estamos buscando el amor del Señor, no vamos a poder ¿qué? Ni sujetarnos a Él, ni entender lo que Él tiene para mí, ni poder aceptar cuando Él me diga a mí: no, no es lo que usted quiere, es lo que yo le digo. Porque cómo nos cuesta que el Señor nos hable así, y hasta a veces queremos que no nos hable así, ¿sí o no?
Preferimos, Señor, no, háblame pasito, háblame con cariño, háblame con amor eterno me has amado, por tanto te prolonga tu misericordia. No, Señor, háblame así. Y no, pero es que hoy no es así, porque es que hoy tenemos que hablar de un tema que es muy preocupante y te estás desviando. ¿Sí? ¿Ven? ¿Está ahí? Muy bien. Vamos a ver este video para ver acerca de Proverbios. Hay 3 libros en la Biblia que han sido llamados libros de sabiduría: Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos estos libros tratan con las mismas preguntas. ¿En qué clase de mundo vivimos? ¿Y cómo luce vivir bien en este mundo? O sea que hablan de cómo vivir bien. Sí, cada uno de estos libros trata con estas preguntas desde una perspectiva única. Y es importante que los entendamos para tener una perspectiva bíblica de la buena vida. Como un experimento mental, te podrías imaginar a cada uno de estos libros como una persona. Proverbios sería una maestra joven y brillante, y Eclesiastés sería el crítico agudo de mediana edad. Y Job sería el desgastado hombre viejo que ya ha visto de todo en su vida. Empecemos conociendo el libro de Proverbios, la brillante y joven maestra. Ella no solo es inteligente, ella sabe de todo, de trabajo, relaciones, sexo, espiritualidad. Ella tiene una perspicacia increíble. Ve cosas que no pudieras ver por ti mismo. Sería la amiga perfecta para tener cerca cuando necesitas un consejo muy específico. ¿Qué la hace tan inteligente? Proverbios puede ver las cosas que la mayoría de la gente no puede ver. Ella cree que hay una fuerza creativa invisible en el universo que puede guiar a las personas en cómo deben vivir. No puedes verla, igual que no puedes ver a la gravedad, pero afecta todo lo que hacemos. ¿Qué es esta fuerza? En hebreo se pronuncia Hokmah y usualmente se traduce al español como sabiduría. Es un atributo de Dios que Dios usó para crear al mundo, y Hokmah ha sido entretejida en la tela de las cosas y de cómo funcionan. En donde sea que las personas estén tomando decisiones buenas, justas o sabias, están usando la Hokmah. En donde sea que alguien esté tomando una mala decisión, está trabajando en contra de Hokmah. Cierto, o como dice Proverbios capítulo 1, la complacencia de los necios los destruirá, pero el que escucha sabiduría vivirá seguro. Es como una ley moral del universo. Sí, es un patrón de causa y efecto y nadie puede escapar de él. Proverbios personifica todo esto como una mujer. La señora sabiduría. Ella anda por la tierra llamando, haciéndose disponible para cualquiera que desee escucharla y aprender. Lo que nos lleva a la segunda cosa que Proverbios cree. Cualquiera puede acceder y relacionarse con la sabiduría y hacer uso de ella para crear una vida hermosa para ti y para los demás. Puedes crear con ella como un diseñador. Sí, de hecho, Hokmah en hebreo no significa simplemente conocimiento intelectual. La palabra también es usada para describir al talentoso artesano que sobresale en su oficio, como el que talla la madera o pule la piedra. Demuestras que posees Hokmah cuando la pones a trabajar y desarrollas la habilidad de hacer una buena vida. Bien, eso tiene sentido. Entonces, sigamos, encontremos un poco de sabiduría. Antes de que lo hagas, Proverbios tiene otra cosa muy importante que hay que considerar. Hokmah no es una fuerza impersonal, es un atributo de Dios mismo. En el pensamiento hebreo, tu camino para convertirte en sabio tiene que empezar en lo que Proverbios llama el temor del Señor. Es el respeto sano de la definición de Dios del bien y del mal. La verdadera sabiduría significa aprender esos límites y no cruzarlos. Todas esas ideas que acabas de desarrollar están en los capítulos del 1 al 9 de Proverbios. Cuando pienso en el libro de Proverbios, pienso en una colección de dichos, los proverbios mismos. Cuéntame acerca de ellos. Esos son los que encuentras desde el capítulo 10 hasta el final del libro. Es una colección de cientos de proverbios acerca de todos y cada uno de los aspectos de la vida. Hokmah se aplica en ellos, dando como resultado esta sabia guía para ayudarte a encontrar un camino al éxito sin importar lo que hagas. Si yo diseño mi vida con estos dichos, la vida va a ser buena. O como Proverbios dice, dará salud a tus huesos, prosperidad, una vida larga y rica. Esas son palabras de peso. Pero puedes ver cómo sucede así muchas veces. A las personas sabias suele irles mejor. Las cosas suelen funcionar bien para ellos en la vida. Así que esa es la promesa y la sabiduría del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es realmente hermoso, pero si damos un paso atrás, algunas personas dirían que es demasiado simplista. A veces, cosas horribles le suceden a las personas realmente sabias, y algunas veces las personas necias reciben recompensas.
no siempre funciona de la manera en que pensamos que debería funcionar. Eso es cierto, y por eso necesitamos ir y escuchar a nuestro siguiente amigo sabio, Eclesiastés el Crítico, porque él ha luchado justo con ese problema. Él nos llevará más lejos en nuestro camino para encontrar la buena vida. Muy bien. Entonces, la Biblia se encuentra en estos libros de sabiduría que está Proverbios, Eclesiastés, Job, pero también yo meto ahí también, ellos no lo meten, pero yo lo meto también ahí porque sí me parece que está Cantar de los Cantares, que aunque es un poema, pero habla mucho acerca de la relación amorosa entre Dios y el hombre, ¿sí o no? Que pues se traduce también en la relación matrimonial. Que mañana justamente en la red de parejas vamos a hablar cómo las parejas dan testimonio amándose, cómo testifican de Dios amándose, ¿sí o no? Entonces, ¿qué les pareció el video? Ya se escucha raro cuando es en español. En español. Hemos estado Ya lo hemos estado escuchando en inglés, ahora que lo escuchan en español, pero bueno, está en español, hay que aprovecharlo, ¿sí o no? Voy a hacer una introducción, unos datos esenciales. Para eso tenemos que leer primero Proverbios 1, el 1 al 8. ¿Quién lo tiene? Ok. Mira a la cámara, por favor. Vamos a leer el Proverbios del 1 al 8, capítulo 1, del 1 al 8, habla del propósito del libro. Así que escuchemos muy bien. El propósito de los proverbios. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa, ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche sus proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de sus proverbios y esas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige, no descuides la instrucción de tu madre. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de Proverbios? A ver. Sabiduría, disciplina, justicia, imparcial, discernimiento, dirección, temor y instrucción. Muy bien. Muy bien, eso es lo que tengo acá escrito. Y tengo en resumen, aplicar la sabiduría divina a la vida diaria y ofrecer instrucción moral. ¿Okay? Los cristianos no son moralistas, pero sí tenemos que tener buenos morales, valores morales. ¿Me explico? Y nuestra moralidad tiene que estar alineada a los principios de Dios, porque la moralidad es relativa, ¿ok? Pero cuando nosotros ajustamos nuestra moral o nuestra conciencia a los parámetros del Señor, entonces empezamos a ser cristianos integrales que damos testimonio no solamente en lo espiritual, sino también ¿qué? En todos los aspectos de nuestras vidas. Porque nos queda muy fácil ser cristianos en la iglesia, pero ¿cómo nos cuesta ser cristianos en la sociedad? Y el libro de Proverbios nos ayuda a integrarnos dentro de la sociedad como hijos de Dios. ¿Ok? Que eso es algo clave, porque si usted lee Proverbios con el fin de ser más sabio, lo va a conseguir. ¿Y a quién no le gustaría ser más sabio? A todos. Y no para decir soy sabio, sino para saber qué hacer en los momentos que no sabemos qué hacer. ¿Sí? Entonces, el autor, ¿quién lo escribe? Salomón. Él escribió la mayor parte de este libro junto con Agur y Lemuel, que contribuyeron en algunas de las secciones finales. Fecha: Salomón escribió y compiló la mayoría de estos proverbios al principio de su reinado, antes de las 1000 mujeres, antes que perdiera de muchacho. Tanto que habló de la sabiduría hasta pero ahí sí, él mismo lo dijo en Eclesiastés: vanidad, vanidad, todo es vanidad. Y todo eso se resume en esto: ama al Señor, ¿cierto? Ama al Señor y guarda sus mandatos. Eso es lo que es la vida. Marco histórico: este es un libro de dichos sabios, un libro de texto para enseñar a la gente a cómo tener vidas dedicadas a Dios mediante la repetición de estos pensamientos sabios, ¿cierto? Yo le compartí a Julie una conversación que estábamos haciendo con ella y con Tefi, que yo todos los días leía ¿qué?
proverbios y buscaba siempre recibir la instrucción de los proverbios, así sea un versículo, pero créame que hay mucha respuesta en los proverbios, ¿okay? Mucha respuesta para la vida de uno. El versículo clave 1:7 que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Ok? Y las características particulares es que este libro utiliza diversas formas literarias, usa poemas, usa parábolas breves, usa preguntas directas y versos pareados, o sea, uno con el otro, ¿sí o no? Otras figuras literarias incluyen antítesis, entonces te dice, y si esto fuera, ¿cierto? Como que empieza uno como a defender el caso, ¿cierto? Y a ir en contra, y después se da cuenta, bueno, al final, si todo esto pasara, igual yo tengo que aprender ¿a qué? A amar al Señor, ¿sí o no? Como lo hace de pronto Habacuc en el capítulo 2, cuando dice que aunque la iglesia no florezca, que aunque no haya vides en el campo, aunque no me esté yendo nada bien, con todo me alegraré en el Dios de mi salvación, ¿ok? Y habla mucho de comparación, y vamos a ver una cosa que no se ve en otros relatos, pero que sí se ve mucho en los proverbios, que es la personificación. De por sí eso, el video mostraba que la sabiduría es personificada, ¿ok? Y vamos a ver muchas veces cómo es personificada en una mujer, ¿sí? Incluso el capítulo 31 habla de, creo que habla de la mujer virtuosa, ¿cierto? Y está haciendo también un paralelo acerca de la ¿qué? De la sabiduría, ¿ok? Entonces, mi introducción a este libro: el conocimiento es bueno, pero hay una gran diferencia entre el conocimiento, o sea, tener los hechos, y la sabiduría, aplicar esos hechos a la vida, ¿ok? Que cuando nosotros hablamos de la teoterapia, el tratamiento de Dios para mi vida, estamos hablando de justamente la sabiduría, estamos hablando de cómo aplico la palabra de Dios a mi vida, al diario vivir, cómo entiendo que orar tiene respuesta para mí diariamente, ¿ok? Podemos acumular conocimiento, pero sin sabiduría nuestro conocimiento es inútil. Debemos aprender cómo vivir lo que sabemos, ¿ok? La semana pasada yo empezamos un desafío con Andresito, ¿cierto? Y yo sé que con Isa les dimos unas personas para que ellos pastoreen, ¿cierto? Y yo le dije a ellos, no se pongan ustedes no tienen que hacerles el show, wow, no, enséñenles lo que saben, porque en eso hay sabiduría, en compartir lo que uno vive, no lo que uno quiere o cree tener que saber para que la otra persona diga, wow, este sí sabe. Cuando uno es una persona que es sabio, eso es como cuando a mí me causa mucha gracia, porque yo, pues, ¿sabes? Yo soy chef de profesión, entonces aprendí a cocinar en un instituto, en restaurantes, y cuando yo voy a una casa donde hay una señora, digamos, por ejemplo, el domingo estábamos compartiendo un almuerzo con Andrés y Isa, y entonces la mamá de Isa yo les solamente le di un consejo de una cosa, pero todo le va diciendo como que qué mejor hay que hacer, como si uno fuera la voz máxima de autoridad. Yo dije, no hay nada más que hacerle a eso está bueno. Mi mamá creo que es la mejor chef, la que mejor conozco yo en mi vida. Yo no conozco mejor cocinera que mi mamá, ¿sí o no? Y cuando yo llegué a la casa después de haber estudiado, mi mamá me decía, mijo, dígame cómo hago tal cosa. Yo, mamá, como toda la vida lo hiciste. Porque yo vine acá a probar ese sabor, ¿sí o no? La sabiduría no es conocimiento. La sabiduría es ¿qué? Eso aplicado. ¿Cuántas veces mi mamá no hizo un sudado? Muchas veces, más veces que yo. Le va a quedar mejor toda la vida que a mí. ¿Por qué? Porque ella tiene sabiduría en eso. Yo tengo que aprender a respetarle esas canas. ¿Sí me explico? No, ya no tiene canas peliteñía. Yo la molesto que ella andaba con el combo de las peliteñías en la iglesia. Andaban todas ya cuarentonas, andando con sus pelos todos pintados. Proverbios abarca una amplia gama de temas, incluyendo la juventud y la disciplina, la vida familiar, el dominio propio y la resistencia a la tentación, asuntos de negocios, las palabras y la lengua, el conocimiento de Dios, el matrimonio, la búsqueda de la verdad, la riqueza y la pobreza, la inmoralidad y, por supuesto, la sabiduría. ¿Qué es eso que acabaste de decir? ¿Qué abarca los proverbios? El libro de Proverbios abarca todos esos temas, o sea que cuando terminemos de estudiar este libro de Proverbios en estas 10 semanas, vamos a haber abarcado todos esos temas. Pero es que me encanta Proverbios, porque es que usted va a encontrar tantas cosas ahí, cosas que se enseñaron sus papás, sus abuelos, sus tíos,
cosas que usted ha escuchado que son buenas, pero que usted no las ha puesto en práctica porque no las ha leído, ni las ha apropiado, ni las ha interiorizado. ¿Okay? Y la palabra proverbio procede de un vocablo hebreo que significa administrar o gobernar. Y estos dichos, recordatorios y advertencias ofrecen un consejo profundo para gobernar nuestras vidas. ¿Ok? ¿Sí, Isa? Que me mira así como... Administrar y gobernar. Y gobernar nuestras vidas. Entonces, hay un bosquejo del libro de Proverbios. Vamos a leer, o sea, hay 30 capítulos. O sea, necesitamos leer más o menos un promedio entre 3 y 4 capítulos por semana para que podamos cubrir. Entonces yo le recomiendo que le damos 4 capítulos por semana. ¿Okay? O sea, tiene una semana para leerlo. Por favor, no lo lea el lunes en la mañana. O el lunes a las 6:45 en camino para lo pone en audio. Póngale play a eso ahí para que nos la lean. Sí. Sí, pero... Sí, está bien, pero no lea antes de la clase. La idea es que usted lo vea, o sea, que lo haya trabajado. Claro, porque es que yo les he dicho a ustedes que aquí lo que yo les estoy dando a ustedes son 2 horas de clase o 1 hora y media de clase para que usted aquí salga entre semana edificarse con el Señor. Es ungido para recibir toda información, pero para edificarse en el Señor entre semana. Claro, porque si no, usted va a esperar que yo le siga enseñando y qué pereza. Porque el que enseña nuestras vidas es el Espíritu Santo. Él les enseñará todas las cosas. Y por eso este año se llama año del Espíritu Santo y de la... Porque es que sin el Espíritu Santo no va a consolidar nada, familia. Nada. ¿Ok? Ahorita hablábamos, pues yo sé que muchos me han estado preguntando, bueno, ¿y qué pasa cuando ustedes se vayan? Pues yo le pregunté lo mismo al Señor, ¿cierto? Y el Señor me dijo, pues que yo soy el pastor de la iglesia. Tranquilo. Bueno, Señor, pues sí, la verdad. Y si usted y yo tenemos los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, como lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 2, si no estoy equivocado, o Hebreos 12, no, sí, Hebreos 1, o Hebreos 12, 2. Como dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién me ayuda a buscarlo? A ver. Hebreos 12, 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Usted y yo a quién tenemos que tener los ojos puestos? En Jesús. ¿Sí? Este sábado tengo una reunión con la célula madre, que son los que están ayudándonos a liderar, ¿cierto? Donde yo les voy a compartir esto, pero lo que quiero es que entendamos es que todos, empezando por ellos y luego ya transmitiéndole eso a la iglesia, tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Si no lo tenemos puesto en Jesús, estaremos esperando lo que vaya a ser un hombre o deje de ser un hombre. Y si usted pone los ojos de Jesús desde ya, no le va a importar si yo me voy mañana o si me voy en un año, porque usted va a decir, el que nos está guiando aquí es ¿quién? Jesús. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. ¿Sí o no? Que el cariño, que el afecto, sí, eso es obvio que eso se siente, eso nosotros somos humanos, obvio que sentimos, ¿sí o no? Y será triste el momento que tenga que irse porque no van a ver una persona que de pronto han visto ya. Pero ¿quién es el que sigue encargado de nuestras vidas? Jesús. Y verdaderamente el trabajo mío se evaluará en lo que les puedo enseñar de ser discípulos de Jesús, no en ser discípulos de Sebastián. ¿Me explico? Entonces ahí es donde tenemos que tener claro lo que Proverbios nos va a enseñar, porque Proverbios nos va a enseñar a mirar siempre ¿quién? A Dios. Ahí vamos a encontrar muchos versículos que hablan de la imprudencia que podemos acometer al mirar a los hombres sobre Dios. ¿Ok? ¿Amén? Sí, amén, no. ¿Alguien tiene alguna pregunta que le gustaría hacer en este momento acerca del libro de Proverbios? O lo que piensa leer o lo que le gustaría aprender o qué. ¿No? Bueno, nosotros tenemos un canal en YouTube, Sensi Brisbane o Sensi BNE. Métase a ese canal de YouTube, regístrese para que pueda ver las clases que la vamos a estar subiendo semana tras semana. O sea que si usted no puede ir a una clase el lunes, no hay problema, lo puede ver por internet. La semana 4, la semana 6 y la semana 8 o 9 les estaré entregando
assessments para que me hagan un trabajo, para que me lo envíen por correo. ¿Okay? Los que han hecho los assessments saben que si usted viene a clase y está viviendo lo que está aprendiendo, va a poder pasar satisfactoriamente esos assessments. Porque yo no evalúo conocimiento, sino que evalúo la sabiduría. Y usted mira, pero ¿cómo evalúo la sabiduría? Pues la sabiduría es aplicar los hechos a mi diario vivir. O sea, que yo quiero ver es cómo usted está aplicando la palabra de Dios a su vida. ¿Ok? Oramos. Bueno. Entonces, antes de orar, para que quede grabado, la tarea es las 3 lecciones las primeras 3 lecciones del material y los primeros 4 capítulos de Proverbios. ¿Listo? Bueno, oremos. Padre amado, a ti te damos las gracias por este tiempo, por habernos permitido aprender más de ti, por compartir, Señor, esta experiencia de acercarnos a tu Santo Espíritu, a conocerte más a través de tu palabra, en la palabra de Dios, y sobre todo, Señor, de ser tratados por ti. Yo sé que tú estás aquí con nosotros, tu amor nos llena, tu amor nos inunda. Te pido, Jesús, que cada uno de los que están aquí podamos ir a la medida que vamos leyendo este material y leyendo el libro de Proverbios, ser edificados por ti. Haznos como quieres tú que seamos más sabios, porque tu palabra lo dice: todo el que quiera sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la da rica y abundantemente. Y ese es el anhelo de Dios, que usted y yo seamos hijos sabios, como hijos que glorifiquen al Padre. Y dígale al Señor: yo quiero ser un hijo sabio para glorificarte a ti, no para enseñorearme ni para creerme más inteligente que otros, sino para poder servir a otros en amor y en el consejo sabio que proviene de ti. Yo bendigo, Señor, la vida de los que estamos aquí, los que no nos pudieron acompañar hoy pero vendrán la otra semana, y los que nos están escuchando por internet, porque también sabemos que tú alcanzas a sus vidas también por este medio. Es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén.